No, lupa yung mga yaman naman. Kung may diabetes ka rin, pagkakaman lupa yun. La Biblia dice y es la realidad que tengo la gran necesidad de ser enseñado en mi caminar por papi, por mami y mi profesor. Yo sé que me falta mucho por crecer y muchas cosas por aprender. Si soy obediente al consejo de Dios, haré mi camino cada vez mejor. Enséñame, quiero aprender. Aclara mi mente, enséñame a hablar, enséñame ahora el camino. Y cuando sea mayor, no me apartaré de él jamás. Enséñame, quiero aprender. Aclara mi mente, enséñame a hablar, enséñame ahora el camino. Y cuando sea mayor, no me apartaré de él jamás. Yo quiero entender la palabra de Dios, ponerla por obra, vivir la lección. Yo quiero aprender de la sabiduría, yo quiero sembrarla en mi corazón. Así cuando llegue a una edad mayor, habré caminado con temor de Dios, tomando lo bueno y dejando lo malo, haciendo el camino cada vez mejor. Enséñame, quiero aprender. Aclara mi mente, enséñame a hablar, enséñame ahora el camino. Y cuando sea mayor, no me apartaré de él jamás. Saludos, buenas tardes, queridos amigos, compañeros. Buenas tardes, Vargas. Buenas tardes, Melginson. Buenas tardes, Gregory. Buenas tardes, Rafaelín. Buenas tardes, público. Bienvenido a este su programa Aprendizaje Bilateral, el valor del conocimiento. Aquí estamos, como todos los martes a las 6 de la tarde, para ustedes. Leer sus preguntas, sus comentarios y nosotros responder algunas. Así es que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa Aprendizaje Bilateral. Recuerde dejar su comentario. Un afectuoso saludo para todos nuestros televidentes, a nuestro querido invitado, Eric Pérez. Queremos externarle que esperamos que los conocimientos que se van a impartir en este tema tan importante y necesario para todos los docentes sea llegado a cada uno de ustedes y que pueda servirle para su crecimiento tanto personal como profesional. Mergison, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un tema interesante, pero antes de decir el tema, Gregory, y mantener al público en suspenso, damos la bienvenida a todos. Feliz tarde. Gracias por acompañarnos todos los martes en su programa educativo Aprendizaje Bilateral, que traemos siempre novedades, traemos temas de interés, no solo para los docentes, sino también para toda la comunidad educativa. Hoy, compañero Gregory, vamos a tratar un tema que trata sobre la función docente, Y es un tema que despierta muchas curiosidades porque no solamente uno se conforma con saber
Bien, no, como decía Merginson, no solo uno se concentra o se en el preocupa. en el nivel secundario, y es Bien. una persona que se preocupa y que siempre está a la vanguardia. ¿Sí o no, Rafael? Claro, claro, el maestro debe siempre estar a la expectativa, debe siempre estar alerta, debe siempre estar ahí presto al conocimiento. Y como decía Merison, tenemos un tema bastante interesante que nos trae nuestro querido amigo Eris Pérez. Y vamos a conocer un poco de Eris Pérez. ¿Qué le parece, Merison? Sí, sí, claro, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo. Nace un día 16 de mayo del 1987 en Neiva, provincia de Bauruco, hijo de la señora Aura Díaz, comerciante oriunda del Botado de Neiva, y de Donatilo Pérez, un agricultor del municipio de Galván, de la misma provincia. Actualmente vive en la ciudad y barrio Puerto Plata, que debió nacer. Es graduado de licenciado en Educación, Mención, Biología y Química en la y facilitador del Infotec. Se inició como maestro en el antiguo Colegio Sealper, nombrado ya de manera formal en el sistema educativo dominicano, el 15 de noviembre del año 2012, siendo designado en el Liceo Secundario Manuel de Jesús Galván. Además de este centro, también trabajó en el Politécnico San Bartolomé Apóstol, Fe y Alegría, siendo del primer grupo de maestros que inició y fundó dicho centro de educación. Actualmente labora en el Liceo Secundario Ernestina González, dirigente sindical y miembro actual de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, sesional Neiva, por la corriente magisterial Eugenio María de Hostos. Es maestro de vocación, ama enseñar, educar y contribuir a la formación de los jóvenes de su natal Neiva. Con nosotros en esta tarde el profesor Eris Pérez. Adelante, maestro. Buenas tardes, Melginson. Buenas tardes, Rafaelín Vargas. Buenas tardes a la audiencia. Gracias a Dios y gracias a ustedes por la invitación a su programa Aprendizaje Bilateral. Programa diferente, programa que no es de farándula, programa que no es de música, sino educación, lo que muchos necesitamos, pero lo que poco en parte se apoya a nivel programa, a nivel radial. Así que gracias, Melison, por la invitación. Gracias a usted, maestro, por aceptarla. Maestro, cuando el tema de esta tarde es sobre la función docente, ¿a qué nos referimos? ¿De qué hablamos cuando llamamos función docente? Bueno, función docente. Para mí la función docente es aquella función de carácter profesional, ¿verdad? La cual implica la realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje que con los educandos, con los jóvenes, pero que esto incluye un diagnóstico previo, una planificación, una evaluación de los procesos y los resultados, además de otras actividades educativas que conlleva la función docente. Y además de asignaciones académicas como tal, ¿verdad? La función docente también implica servicio de orientación a nuestros estudiantes, atención a la comunidad, especialmente a los padres, madres y tutores. O sea que la función de un docente trasciende las cuatro paredes de un centro educativo, de una escuela. Bien, es muy importante lo que está diciendo. La función del docente trasciende más de las cuatro paredes del centro educativo, porque llega y toca a los familiares, toca a la comunidad, toca a la sociedad en general. Y a partir de eso, esta parte de la función del docente va
la sociedad nuestra creciendo, desarrollándose de acuerdo a la educación que va recibiendo allí. Eric Pérez, ¿puede mencionarnos algunas de esas funciones así puntual del docente? Bueno, yo creo que tú esa pregunta, Rafaelín, no me tire al cuello con muchos docentes, porque sabes que a veces el respetar, el cumplir, pero están ahí, las funciones de docente están ahí, lo que debemos cumplir está ahí, está escrito y está para que se cumpla. Nosotros debemos respetar y cumplir la ley que rige el sistema educativo dominicano, que es la ley PAL 697. Asistir de manera regular y puntual a nuestro trabajo, cumplir también con las normas internas que tienen los centros educativos, que son propios de ellos, cumplir con el calendario escolar que está dando, que ha sido noticia esta última semana, ¿verdad? Pero hay que cumplir con el calendario escolar tal cual como lo establece el Ministerio de Educación, cumplir también con lo que establece el currículum educativo dominicano. Pero otra muy importante, Rafaelín, es usted desempeñar con interés, con dedicación, con una eficiencia e integridad las labores de ser docente. Maestro Eris, muy interesante todas esas funciones y es de debida importancia que todito las reconozcamos, porque que eso es básicamente nuestro diario vivir, a eso es que nos dedicamos. Y es interesante que usted no las mencione y las recuerde todas. Pero a mí me trae una pequeña duda. ¿Qué importancia tiene que el profesor reconozca esas funciones, tanto dentro del aula como fuera? Mira, nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Y es claro que que la educación va a cambiar, pero si el profesor lo hace, si el profesor cambia, la educación también cambia. Entonces, esto es de suma importancia, primero por lo que te dije, que nadie ama lo que no conoce. Y en la medida que nosotros conozcamos nuestras funciones, digo conozcamos porque somos docentes, ¿verdad? Nos adherimos a ellas, haciendo lo posible por cumplirla. Y eso nos hará a nosotros saber que somos modelos ante una sociedad, ante una juventud que necesita, y además de que eso es lo que nos toca, es lo que nos toca. Muchos maestros a veces no lo vemos, pero sí hay para jóvenes para los cuales nosotros somos estandartes, somos modelos a seguir. En la manera que nosotros cumplamos a cabalidad con nuestra función, tanto dentro de los salones de clase, hacia afuera, con la familia, es de suma importancia para uno como persona, como profesional, pero también para nuestra razón de ser, que son los estudiantes, que son los muchachos, que son la familia. Muchas gracias. Maestro, yo he notado que, como usted dijo anteriormente con Rafaelín, no me tire la soga al cuello. Hay preguntas que hay que saber responder, la verdad, para no calentar la cosa, pero llanamente, maestro, ¿cuáles funciones usted ha notado que el maestro no cumple o que no le gusta cumplir? Vamos a ser claros, ¿cuáles funciones el maestro ¿Me escucha? ¿Me escuchan? Sí, adelante, claro. Sí, adelante, lo escuchamos. Bueno, mira, Pipi, mira, te dije Melissa, te dije tu apodo, se me salió. Sí, mira, una de las que uno lo ha podido vivir, a veces los seres humanos, los docentes no son ajenos, a veces nos resistimos mucho a los cambios. Y a veces cuando una de las funciones que está establecido, de hecho, por ley, nosotros debemos atender adecuadamente a las actividades dirigidas a nuestra formación, a nuestro perfeccionamiento y actualización de conocimiento. No es un secreto que
el ministerio ha hecho lo que ha podido, dotando a los maestros de computadores y eso, y todavía tú te encuentras con muchos docentes que andan con el famoso cuadernito ahí, anotando en papel y lápiz. El maestro, el MINER, ha hecho lo posible por capacitar, qué sé yo, en lo básico, el manejo de herramientas tecnológicas que le permitan a usted insertarse a los nuevos tiempos, y a veces vemos esa resistencia, y eso es parte de la función de un docente, atender a esas actividades que van en su formación y en su actualización. Esa es una de ellas. No es generalidad, pero se observan algunos docentes un comportamiento a veces no digno ni honesto de la función, ¿verdad? Y el compromiso que conlleva el ser maestro. A veces también nos encontramos con maestros que no desempeñan con interés, con dedicación y con eficiencia e integridad sus labores. O sea, son muchas que no se cumplen, pero me pones en aprieto porque es la clase, ¿verdad que sí, Rafael? Es la clase nuestra, pero no es la generalidad, no es la generalidad, pero sí hay muchas funciones que no se cumplen, muchas veces también con el mismo currículum. A veces nos resistimos al cambio, y porque nos sentimos cómodos con esta modalidad, a veces no lo cumplimos, ¿entiendes? Y es una obligación cumplir con lo que establece el currículum educativo dominicano, de acuerdo a la modalidad donde usted esté trabajando, el nivel. Y tuvimos que cambiar a un modelo ya basado en competencia, al constructivismo, sí, pero todavía hay maestros que se resisten y están allá atrás. O sea, que son varias las funciones que no se cumplen. Bien, Eris. Muy bien tu respuesta. Mira, lo que dices debe ser así. Nosotros debemos adaptarnos a los tiempos. Escuchaba a un maestro en un seminario hace unos días, unas cuantas semanas, y nos decía a nosotros que estamos en el momento del constructivismo y estamos pasando al conectivismo, al uso de la tecnología, a comenzar a educar a través de la tecnología. Y es como decía, muchos maestros no queremos meternos todavía en este plan de la tecnología. Y fíjate una cosa, y a veces somos un poco rezagados con nuestros deberes, nuestro compromiso como docente, y el compromiso número uno debe ser con los estudiantes, formar buenos estudiantes para el futuro. Eric, pero ¿qué propone para que esto funcione, que el maestro no ha cumplido, no logra cumplir, se le hace difícil cumplir? ¿Qué propuesta tiene para que ellos puedan apegarse a esas normas, a eso que se haya establecido? Mira, Rafael, yo sé que ustedes, como están a la vanguardia, ustedes conocen de ese programa de inducción, ¿verdad? El programa de inicio para los maestros de nuevo ingreso a la carrera docente. Eso es una de las partes de las cosas que ha hecho el ministerio para ayudar, ¿verdad? Para ayudar a ese nuevo maestro. Pero con relación al tema de nosotros, yo creo que las jornadas educativas y de concientización de nuestra función, que conlleven el conocimiento de lo que nos ríe a nosotros, de la Ley General de Educación, del Estatuto Docente, del Manual de Convivencia del mismo Ministerio de Educación. Porque que ustedes recuerden que son maestros, que yo recuerde. O sea, yo nunca he recibido esa capacitación, por ejemplo, del distrito, de la regional, ni de mi centro, que diga, bueno, este grupo pedagógico va a ser para nosotros, para que conozcan la Ley General de Educación, para que usted como docente, usted conozca su estatuto docente, usted vea sus derechos, sus deberes y los compromisos que usted tiene como docente. Entonces, yo creo que esa jornada educativa y de concientización, creo que es lo ideal, porque daría vergüenza
a veces si nos ponemos a preguntarle, son muchos los colegas docentes que no conocen su rol, no conocen el estatuto, saben que hay un estatuto docente, saben que hay una ley, pero no la conocen, pero además tampoco tenemos las autoridades, ¿verdad?, que están preocupados por ello, para que el maestro la conozca y sepa cuáles son sus deberes, sí, pero también cuáles son sus derechos, cuáles son sus compromisos. Entonces yo creo que por ahí debe ir, aprovecharse ese programa de inducción docente y también darle a conocer a los maestros cuáles son sus derechos, sus deberes, sus compromisos establecidos por ley y por un estatuto que fue un decreto de un presidente. O sea, que no es una hoja de papel que creamos nosotros, que creó, qué sé yo, alguien interesado, ¿no? Un decreto de un presidente, creo que fue del presidente Hipólito Mejía. Ya. Muy interesante todo eso que usted dice, Eric. Una de las cosas que yo voy bien de acuerdo con usted es el conocimiento de esas funciones. Porque, en mi opinión, muchas veces no se cumplen algunas funciones. Es porque no se conocen. A veces ni tenemos el tiempo como de revisar el manual operativo de centro, de revisar el estatuto docente. Entonces, ahí es que viene a veces el descumplimiento de algunas de las funciones porque no la conocemos. También, cuando me están diciendo de repente, tú tienes que hacer algo que yo no conocía, a veces tiene una cierta resistencia a ponerse en esas funciones, como usted decía, esa resistencia a un cambio que a veces se me exige. Pero por otro lado, Eric, a mí me interesa saber qué papel tienen los directores en todo esto, porque hemos hablado mucho sobre el docente, pero el docente no está solo en una escuela. ¿Qué rol tienen los directores, Eri, para que los docentes puedan cumplir sus funciones? Y también qué rol tiene el distrito como nuestra autoridad principal. Estos son los principales responsables, mi estimado amigo. Son los principales responsables. ¿Por qué? Porque tanto los directores de centro, al tener los maestros bajo bajo arriba la regional, pero son los que siempre están exigiendo la calidad educativa, aprendizaje de los estudiantes, pero en un maestro, casi todo lo que va a exigir un director en un centro educativo, y también los directores distritales y regionales. Deben involucrar más a los maestros en la toma de decisiones, en los planes de mejora del centro educativo. Pero además de ello también deben darle a conocer ese estatuto. Ellos vean, o los maestros veamos, de que no es el director, es mi estatuto que me rige, que me lo dice, que también lo contempla la Ley General de Educación. Creo que en el artículo 138 es que habla de ellos. Pero es el director. Ahora, si el director tampoco conoce, pues entonces usted sabe que se va a dañar la patineta. Pero es una función primordial. También para ello, los directores deben tener una comunicación que sea asertiva y humana con el maestro, más no de jefe, y querer tratar al maestro como a veces como si fuera guardia, como yo. No tienen esa comunicación así de manera asertiva. Para que un docente responsabilidad, pero también debe haber un grupo pedagógico y los docentes. Ya con el distrito y la regional,
Sabes que los maestros ven a esos técnicos distritales, regionales, a veces lo ven más como ogro y no como aquel ser que viene como a acompañar, como a concientizar, ¿me entiendes? Como a apoyar la práctica pedagógica. Y más bien cuando dicen, bueno, van los técnicos, vinieron los técnicos, tú sientes esa parte como de tensión, ¿verdad? En la escuela, en los mismos maestros. Entonces, esa parte, todo eso hay que cambiarlo, todo eso hay que cambiarlo. Porque el sistema educativo dominicano en el papel es algo hermoso, es algo lindo, es algo que debe funcionar si se aplica realmente, pero de abajo hacia arriba, pero ahora casi siempre lo que buscan es culpable y casi siempre el culpable es el maestro, casi siempre. Maestro, ¿las funciones del docente están establecidas en algún documento o es el director quien las asigna, quien las da a conocer al maestro? Y si están en algún documento, ¿cómo se le llama? ¿Tiene el micrófono apagado? Claro que no, los directores no regulan eso. Ahora bien, los directores sí tienen, o el director y equipo de gestión, hay sus normas de centro, cada centro tiene sus normas internas, ¿verdad? De acuerdo a su contexto, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a la población de jóvenes que tiene, de acuerdo al barrio, al espacio. Pero las funciones, no tanto funciones, sino deberes que tiene el docente, así lo establece el estatuto docente, específicamente en su artículo 34, y la Ley General de Educación, que es la Ley PAL de 697, en su artículo 38, pero no nos habla así explícitamente de funciones, sino de deberes, derechos y compromisos. Entonces, cuando estamos hablando de las funciones, realmente estamos hablando de deberes que el maestro debe cumplir. Eres lo que Debe cumplir correctamente. Ajá. Exactamente. Eri, aprovecho y saludo. Por aquí nos dice Anabel Vázquez. Buenas tardes. Rafael Florián. Buenas tardes. Yo la conozco, Anabel. Yo creo que la conozco, Anabel. Compañera de trabajo. Giancarlo Rosado, activo. Buenas tardes, dice Carlos Sirfa. Y Raidel también, Raidel Luis nos saluda. Por aquí tenemos a Carlos Silva que nos dice, excelente programa. Conocer nuestra función docente es muy importante. Tenemos a Zoila, que también está por allá saludándonos. Y vemos a Chani, compañera de trabajo también de usted, Eric. Y ahí vemos. Tenemos un comentario que me gustaría leer y dice Giancarlo Rosado, además de conocer sus funciones, el docente también debe conocer sus derechos, que es una falta leve, grave, muy grave, en fin, empoderarse de lo que corresponde hacer y exigir, para que ninguna autoridad educativa de su centro lo envuelva con cualquier cosa o decisión que quieran tomar en su contra. Es decir, que el maestro debe estar atento y conocer todo lo que está diciendo Giancarlo para cuando lo quieran involucrar en su centro educativo. Parece ser que lo que acaba de exponer de decir que siempre hay que buscar un culpable y es el docente, pues entonces el docente debe conocer esas partes. Eric, una pregunta interesante que está por aquí y es la siguiente. ¿Por qué el orientador puede ausentarse en el centro y no manda interino? Entonces los otros maestros sí, deben mandar interino. Bueno, Rafaelín, tiene unas preguntas que son duras, Rafaelín. Mira, respondiéndole, o no respondiendo, sino aportándole al compañero Giancarlo, específicamente Giancarlo, a los que nos escuchan, los que nos ven,
En el estatuto docente nosotros lo podemos descargar desde nuestro teléfono. Lo descargamos PDF. Y ahí específicamente en el artículo 33, 34 y 35. El 33 nos habla de los derechos del maestro, 34 de los deberes y el 35 nos habla de los compromisos. Y es como dije ahorita, nadie habla lo que no conoce. Y son herramientas que nosotros tenemos a nuestro favor para nosotros defendernos cuando algún director o quien sea quiere ir en detrimento de nosotros. ¿Entiendes? Porque nosotros también tenemos derechos. Como clase trabajadora, como parte obrera, trabajamos al Estado Dominicano, tenemos derechos. Así como tenemos deberes que cumplir, pero también tenemos derechos. Y estamos en la obligación, como docentes, de conocerlos todos para que ninguno se nos violente. Rafaelín, respondiendo ahora a tu pregunta, yo creo, Rafaelín, que eso no están en la obligación de mandarlo, porque no tienen responsabilidades así directas de horas clases diarias, como tenemos nosotros, por ejemplo, los maestros de allá de nuestro centro, ya que nosotros iniciamos, ¿verdad? Tenemos una hora programada, una segunda hora programada, ¿verdad? Ya receso, después una tercera hora, una cuarta, una quinta, una sexta hora. O sea, nosotros tenemos como una responsabilidad diaria, directa, ya programada, más estos docentes atienden casos puntuales, ¿verdad? Necesidades que no, con algunos estudiantes, con padres, madres, tutores, que no tienen que ser así programativa día a día como nosotros, ¿verdad? La trabajan en su departamento, la trabajan fuera, en el mismo patio, con visitas a las casas de los jóvenes, de las familias. Y creo que por eso no se le exige tanto a ellos. Y una razón más es, Rafaelín, de que cuando tú buscas la cantidad de maestros de aula, no es la misma cantidad que hay de maestros que son orientadores, casi siempre o siempre son menos, una minoría. Muchas gracias ¿Se por esa escuchó? respuesta, Eric. Sí, Okay. La hemos entendido excelente y tiene un orden lógico. Si no tienen una carga horaria que, digamos, justificar la salida, entonces no hay por qué poner una persona. Además, las funciones de un orientador en cuestiones de privacidad y trabajo, muchas veces se le dificultaría poner un interino como tal. Pero, No, correcto, porque como usted dice, son casos que son muy privados, que a veces ni los mismos docentes nos damos cuenta, ni el mismo director, por la misma protección de la integridad del adolescente, del joven, o hasta de adulto que sea, dependiendo el nivel de educación que estemos desempeñando. exacto. Eric, usted anteriormente estaba hablando sobre los acompañamientos y eso me generó a mí una duda y una inquietud. Si un técnico o un coordinador va a realizarme un acompañamiento, ¿yo puedo negarme a recibirlo? ¿Y qué consecuencia puede traerme a mí de esto? Miren, no, claro que no, porque por ética profesional, claro, como maestro, pero también por respeto al técnico, yo no puedo negarme lo más que yo puedo. Si no estoy preparado, si no me preparé, lo que puedo pedirle, normal, tranquilo, humildemente, de que el acompañamiento sea en otro momento, de que sea otro día, de que lo programemos, porque aunque se ven así como obras, ¿verdad? Por el temor, porque la mayoría van a fiscalizar, pero no creo que un técnico distrital o regional no tenga el suficiente tacto, madurez, para entender que cuando un maestro le haga un planteamiento de esa característica. Aunque, como te decía ahorita también, uno de los deberes que tenemos nosotros, o de la función de nosotros como docentes, es estar dispuesto
atender adecuadamente a las actividades dirigidas a la formación de nosotros, a la actualización y el conocimiento de nosotros, que la programa el MINED, que la programa el Ministerio de Educación. Y aunque, vamos a poner dentro de comillas, casi todos los técnicos van a fiscalizar, pero se supone que esas visitas de acompañamiento son para mejora, ¿verdad? Son para mejorar, para que usted mejore su práctica pedagógica, su práctica docente, su planificación, en su estrategia, qué sé yo, en su evaluación. Entonces, los maestros no debemos resistirnos a eso, porque es parte de los deberes que nosotros tenemos, de recibir, de participar en todas esas actividades que vayan en pro de la preparación de nosotros como maestros, como docentes. Así es, vamos a aprovechar entonces y saludar a los amigos que están conectados, que nos mandan saludos. Ahí está la maestra, la Abu Mari, ve, Anabel Vázquez, Giancarlo Rosado, Carlos Silva, que nos dice buenas tardes. Es importante conocer nuestras funciones docentes. Ahí está nuestro colega amigo Daily Luciano Novas. Buenas tardes para ese excelente equipo, nos dice. Ese amigo mío, ese Daily. De lo suyo personal. Ahí está también la maestra Elisa Marcos, de Erasmo, a Carlos Silva. Soy la Yadira Méndez Tapia, nos dice bendiciones. Raider Luis Morillo Medina, buenas tardes, bendiciones. Darisa Florian, buenas noches, bendiciones para todos esos colegas. Y ella hace un aporte, Darisa Florian, que dice: mis colegas, ustedes lo han dicho todo, y es que debemos ser flexibles ante los cambios que trae el Ministerio de Educación para nosotros los docentes. Es decir, debemos de adaptarnos a ellos y no negarnos como los tenemos de costumbre. También nos saluda Gloria Sena desde Neiva, y vamos entonces a iniciar con las preguntas. Preguntas candentes están por aquí, bueno. maestro Eri. Bien, vamos aquí, yo tengo una ubicada, Mergison. Adelante, Gregory. Adelante. Aprovechamos de una vez y le damos el saludo a Juan Tavera. Siempre uno va con el programa y con sus preguntas. Un maestro interesado en su formación. Eris, Juan nos pregunta: ¿existe algún tipo de sanción para los docentes que no cumplen con sus funciones? Claro que sí, están las sanciones. Lo primero, que para la sanción de los docentes se tiene que cumplir, así mismo como se nos exige a nosotros antes de amonestar un estudiante por una falta grave, que a veces muchos maestros quisieran que los expulsen del centro educativo. Asimismo, para suspender un docente se debe cumplir un proceso, pero la primera amonestación es la amonestación verbal por parte de su superior inmediato, ¿verdad que sí? Pero después vienen los memorándum, las comunicaciones, hasta llegar al punto de que ese maestro puede ser puesto ya a disposición del distrito educativo, para que sea ya que haga lo que entienda, ya que el director, ¿verdad?, el equipo de gestión entiende que no hay forma, no hay que hacer, ya después que ese maestro se ha llamado tanto la atención, se han firmado tantos acuerdos, tantos compromisos, se han violentado, ya el distrito, ¿verdad?, entonces lo asume, puede hacer sus acuerdos, sus compromisos, y si no queda otro remedio, pues mismo el distrito tiene ese poder de remitirlo al Departamento de Recursos Humanos pidiendo el retiro. Pero ya usted sabe que los maestros tenemos un sindicato. El sindicato, antes de suspenderle un maestro, hay que justificarle bien justificado el por qué se va a suspender ese maestro. ¿Entiendes? Pero sí, hay amonestaciones, hay sanciones para los maestros que incurran en falta. Bien. Gracias.
Aquí tengo a Marisol, que también manda saludos, Eri. Buenas tardes, bendiciones. A Ray Elena Rubén también nos manda saludos. Y tenemos una pregunta que está muy ligada a la anterior. Buenas tardes, Elisa Matos. Nos dice, buenas tardes. ¿Cuáles serían las consecuencias para aquellos docentes que no cumplan dichas funciones? Como respondimos ahorita, ¿verdad? Un maestro, por ejemplo, que no cumpla con la llegada a tiempo y diaria a su trabajo, ¿verdad? Que es una de sus funciones, que es uno de sus deberes, entonces ahí viene la amonestación verbal. Que ningún maestro se debe incomodar porque el director de su centro le llame, ¿verdad?, a su oficina para hablarle de las faltas que usted está cometiendo, pero siempre procurando que sean comunicaciones asertivas y hacerle entender al maestro de que sí, de que está en parte. Pero el maestro puede ser amonestado verbal, pero también de manera escrita, física, por su director. Y ya lo más extremo ya sería entonces ponerlo a disposición del distrito. Está muteado, Mergison. Ok, Y recuerda, Rafaelín, Sí. lo demás. Recuerda que en la evaluación del desempeño, Rafaelín, hay una parte evaluativa que te la hace también, le toca al director la evaluar. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, cuando es un maestro que no cumple a cabalidad con sus deberes, pues entonces ahí también se le puede pasar factura. ¿Verdad que sí? Porque aparte de que a usted le evaluarían no con un buen nivel, de bueno, muy bueno o excelente, usted puede quedar en deficiente, en insuficiente, en mejorable, que eso no estaría bien. Y también afectaría la parte monetaria, ¿verdad? Porque el incentivo no sería el mismo. Así es. Así es. Saludamos. Melvinson. Saludamos a Carmen Vargas y nos dice, es muy importante saber cuáles son nuestras funciones como docentes. Saludo también a Smiling Amador de la Rosa, Jorge Alberto Medina y a Orbi Sánchez Ogando desde allá del Cercado, nos está viendo San Juan, toda esa zona. Un saludo para ellos. Adelante, Mergens. Gregory, tú tienes que decir algo. Adelante, Gregory. Sí, es recordando, como estamos hablando de las funciones, recordando la fecha de finalización de este primer periodo escolar. Se ha pautado para el 21. No sé si ADP sigue con su fecha del 16. No sé si ustedes han tenido alguna información ahí. Adelante, el maestro Beris, como es un dirigente reconocido del gremio, es quien puede responder esa pregunta, porque hay tantas confusiones, tantas dudas, tantas inquietudes, un ambiente de incertidumbre que a muchos de los miembros, incluso del Comité Ejecutivo Nacional, desconocen que se haya hecho un acuerdo del ADP con el Ministerio de Educación para cerrar el próximo miércoles 21. Pero ¿cuál es la posición de la ADP, compañero Beris? Adelante. Sí, mire, el calendario escolar es hasta el 23, así que establecido. Pero ha habido una flexibilidad, en parte acordaron entre la ADP y el MINED, de que sea el miércoles 21. Ahora bien, hubo seccionales del país, seccionales de ADP, vamos a ponerle de algunos municipios, que por posiciones de ellos, posiciones literales de ellos, radicales, algunos dicen que terminan el 16, porque entienden que es hasta el 16, pero no ha sido así un mandato del Comité Ejecutivo Nacional que preside el profesor Eduardo Hidalgo, no ha sido así. Sí, el acuerdo que está hasta el 21, pero ya eso es consensuado, el ADP y el MINED.
Ok. Ok, ok. O sea que nosotros comprendemos. terminamos el 21. Ok. Sí, porque surgen muchas inquietudes, compañero Eris. Usted recuerda que hoy precisamente se estuvo celebrando una reunión de pleno de dirigentes a nivel nacional, y entonces allí varios integrantes, miembros del Comité Ejecutivo Nacional, pese a que ayer en los periódicos, la prensa publicó de un supuesto acuerdo, un consenso que hubo entre ADP Miner para cerrar el miércoles 21. ¿Cómo es posible que miembros del Comité Ejecutivo Nacional, que son 21, 10 de ellos desconocen que se haya hecho un acuerdo con el Ministerio de Educación? Ahora se complica aún más la situación, porque pese a que hay sesionales que tienen la potestad de, entre ellos, de manera específica, cerrar en una fecha consensuada por sí mismo, no ha habido como una posición oficial del ADP a nivel nacional, como usted acaba de decir. Entonces, ante eso, ¿qué se le pudiese decir a los compañeros que nos están viendo en este programa? Sí, yo me imagino, porque todavía creo que al día de hoy se está trabajando en la parte estatutaria, que se inició en el 10º Congreso de la ADP. Se está trabajando, otros se vieron las informaciones por periódicos, pero yo me imagino que la comunicación va a llegar al Comité Ejecutivo Nacional. Va a llegar. Mira, Melison, para las personas que siguen el programa y que hicieron sus preguntas, en el Estatuto Docente, en el artículo 94, ahí habla de las medidas disciplinarias que se le pueden aplicar al personal docente. Iniciando, como le dije, con las amonestaciones orales, que ahí el estatuto no las explica, las amonestaciones escritas, las multas, suspensión de hasta 30 días sin disfrute de sueldo, y la degradación del cargo y la cesantía. O sea que el mismo estatuto docente, que nos habla de nuestros derechos, nuestros deberes, también nos habla de esas normas disciplinarias que se nos pueden aplicar a nosotros en caso de que violentemos, ¿verdad? De que violentemos las normas y reglas del juego. Eri, muchas gracias, muy interesante todo lo que ha dicho, muy bueno para todos los maestros que están de aquel lado escuchando, muy bueno para nosotros. Nosotros debemos ahora comenzar a leer, estudiar, ver cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos, para nosotros poder exigir. Nos gusta mucho exigir, pero a veces somos un poco renuentes a dar, a cumplir lo que nos corresponde. Pero nosotros estamos llamados a cumplir también, a exigir. Eric, queremos ya para cerrar, un mensaje final para esos docentes que nos están escuchando desde aquel lado. Nada, decirle a los maestros que nosotros los docentes somos modelos y tenemos que modelar, y decirle que la educación cambiará en la medida que nosotros los docentes lo hagamos. Si nosotros cambiamos, la educación cambia también. Con este mensaje terminamos el programa. Gracias, profesor Eric Pérez. Gracias a los amigos por acompañarnos, por sus valiosos aportes e interesantes preguntas. Dice un filósofo, dijo una vez que una mente que se abre a un nuevo conocimiento jamás vuelve a su tamaño normal. Así que muchas gracias, bendiciones a todos y nos vemos entonces. Gracias a ustedes por la invitación, estamos a la orden. Gracias. Martes, gracias. Gracias. Bien.